Bueno, continuamos con Héctor Pérez Marcano. Comentario aquí. Voy a leerlo, chicos. Lucho Bermúdez dice: pena ajena a Vladimir Villegas. Reconoce que a su padre lo torturaron en la Cuarta República y hoy la defiende con vehemencia solamente porque no le volvieron a dar un cargo en la revolución. Hay que gente que de verdad la estupidez le queda grande, me perdono. Pero bueno, continuamos con Héctor Pérez Marcano. Fíjate, Pérez Marcano, estamos hablando de ese momento, pues. La Revolución Cubana significó una esperanza para mucha gente, significó también una referencia para la juventud de esos años, ¿no? Impactó, como tú muy bien lo dijiste, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues, dos modelos crecieron. Uno, el modelo de la Revolución Cubana, y otro, el modelo del llamado Pacto de Punto Fijo en Venezuela, hasta llegar al día de hoy. ¿Qué reflexión tienes sobre esto? Bueno, la reflexión te la dije antes, es decir, nosotros cometimos un grave error al no entender que estábamos luchando frente a una democracia reciente. La aspiración democrática del pueblo venezolano era muy grande, eran gobiernos electos por voto popular directo y secreto, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones de Leoni se dio la más baja abstención. A pesar de que el MIR y el PSV llamaron a la abstención. A pesar de que el MIR y el PSV planteábamos la abstención militante, sin embargo se obtuvo solo el 8%. Es decir, no es lo mismo luchar frente a una democracia que tenía una amplia base política, porque precisamente el Pacto de Punto Fijo fue hecho para eso, para darle una base política muy amplia al régimen, que luchar contra una dictadura como la de Batista o como la de Somoza, por ejemplo, en Nicaragua. Y fíjate que justamente es la otra revolución que triunfa en el ámbito continental, que es la del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y yo te dije antes que Betancourt definió las guerrillas venezolanas como un arroz con pollo. Sin pollo. Sin pollo. ¿Qué quiso decir Betancourt con esto? Que no íbamos a tener el apoyo del campesinado. En un país que estaba ya prácticamente urbanizado y suburbanizado, la demografía del país había cambiado de una manera tremenda, ¿no? Puesto que el campo había sido abandonado para venirse a las ciudades. Nosotros, por ejemplo, una cosa que te define bien lo que pasaba es el desembarco en Machurucuto. Cuando nosotros desembarcamos el 8 de mayo del 67 para unirnos a la guerrilla que comandaba Sotorroja en el bachiller, nosotros tuvimos 100 días en la montaña, dando tumbos por toda la montaña, buscando a la guerrilla. Y en esos 100 días no encontrábamos ni un campesino. Los ranchos estaban deshabitados porque el ejército aquí practicó una política muy eficaz, que fue la de ir sacando a los campesinos, que siempre son la base de sustentación de una guerrilla cuando se incorporan a la guerrilla. Entonces los campesinos eran adecos. Los campesinos, cuando uno hablaba con los pocos campesinos que logramos hablar, tú le hablabas de la reforma agraria, de la tierra para que la trabaja, esas cosas. Nos decían, nosotros somos de la democracia. Y nosotros creíamos que cuando nos decían que eran de la democracia, era que ellos eran del régimen democrático, puesto que nosotros incluso hasta hablábamos de socialismo. Resulta que después nos enteramos que ellos llamaban democracia a acción democrática, ¿no? O sea, eran adecos. Es decir, en efecto, no íbamos a poder tener un apoyo, porque ¿cuál es la idea del foco guerrillero? La Che Guevara. El foco guerrillero se va desarrollando, va creciendo hasta convertirse en un ejército revolucionario, como pasó en Cuba. Entonces, obviamente, en Venezuela nosotros cometimos un error porque incluso las contradicciones estaban en las ciudades, las grandes contradicciones. Betancourt había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Con las divisiones que se habían producido y con la posición de Unión Republicana Democrática. Recuerda que Jorge Dager fue electo presidente de la Cámara de Diputados. Y entonces en un país donde cada día el gobierno perdía base política, perdía apoyo, donde las contradicciones estaban en las ciudades, teníamos en el movimiento petrolero un gran arraigo ya, hasta el punto de que
Betancur impidió que se eligiera de nuevo la directiva de Fedepetrol porque la hubiera ganado entre el Partido Comunista, el MIRI y la izquierda de URD. Entonces nosotros abandonamos todo ese escenario. Los frentes de masa, pues, lo que era sindical, para irnos a la montaña. Lo cual, por supuesto, fue música para los oídos de Betancur, toda esa política, ¿no? Exacto. Al final. Ahora, fíjate, ¿qué quedó, Héctor Pérez Marcano, del sueño de la izquierda? ¿Qué te deja a ti todos esos años como, digamos, planteamiento en el día de hoy? Tú sigues siendo un hombre de izquierda, ya no eres de izquierda. ¿Qué cuestionas de lo que se hace hoy en nombre de la izquierda también? Yo sigo siendo un hombre de izquierda, porque yo creo que la política neoliberal que se ha implantado en el mundo, que América Latina es hoy día un polvorín. Todas las sociedades de América Latina están estallando y por eso es que se ha planteado este problema tan serio que se ha planteado en los últimos tiempos en América Latina, estas rebeliones que no paran, como lo que está ocurriendo en Chile, lo que ha ocurrido en otros países de América Latina. Yo sigo siendo un hombre de izquierda, un hombre que cree que el socialismo es una posibilidad. Es decir, yo creo en lo que escribió Moisés Moleiro, El socialismo muerto, vive el socialismo, en uno de sus libros más brillantes, donde analiza la caída del socialismo, pero no lo plantea como cancelado, sino como una posibilidad para la humanidad. ¿Y esto que hay en Venezuela qué es hoy? ¿Es socialismo? ¿Qué es? ¿Camino al socialismo? ¿Qué cosa? Lo que existe en Venezuela hoy como gobierno. Lo que existe hoy en Venezuela es una mafia militar civil que se ha apoderado del poder y para su propio beneficio. O sea, esto no es ni siquiera, es una política, por supuesto, populista que usa los recursos del Estado para tener una clientela como la que tiene ahorita, ¿no? Porque la miseria hace que la gente pues dependa de todo lo que el gobierno pueda ofrecerle. Pero esto es un régimen muy reaccionario. Pero fíjate, se ha hecho todo esto en Venezuela, todo lo que ha ocurrido, lo que tú has definido, se ha hecho en nombre del planteamiento de izquierda y también se ha hecho en nombre del socialismo. Va a ser muy difícil de aquí en adelante que una fuerza quiera postular el socialismo en Venezuela como una alternativa. Por supuesto, tienes razón. Es decir, ellos han desacreditado el concepto del planteamiento socialista. Esto no es sino una política represiva apoyada en los recursos populistas para hacer populismo y el disfrute de una camarilla, una verdadera mafia con vínculos internacionales que está usurpando, no solo usurpando el poder, sino que se ha apoderado de las riquezas del país. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría que nos metiéramos un poco también en la realidad nacional, más allá de lo que ya lo venimos haciendo, para analizar sobre la estrategia pues, de la oposición. Aquí dice Néstor Alfonso, parece que eso de echarle la culpa a los otros no es nuevo para los comunistas. Según el invitado, Betancur sería el culpable del error cometido cuando se alzaron en armas. Dice aquí José Rafael Zambrano, hablen sobre Chema Saer. ¿Cómo considera la represión a las protestas actualmente? ¿Son más severas en los años 50 o ahora? Comentarios, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con Héctor Pérez Marcano. Macho a la una.